Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente yo, su pastor y amigo Cristian Gutiérrez. En esta oportunidad yo quiero hablar con ustedes, o bueno, quiero comentarles algo que ha puesto Dios en mi corazón. Este es el segundo video que estoy realizando y Dios ha puesto en mi corazón que empiece a realizar varios videos tratando de buscar solución a muchas cosas que de pronto ustedes queridos amigos y yo estamos viviendo. En esta oportunidad quiero comentarles, o quiero darles a conocer que tanto ustedes como yo tenemos un propósito en Dios. Ustedes en Dios tienen que cumplir un propósito. Mucha gente me pregunta, bueno, Cristian, pero ¿cuál es ese propósito que yo tengo en Dios? ¿Va en contra de lo que yo quiero? No quiero que ustedes piensen que ustedes están obligados a hacer algo. No, ustedes están en la tarea mejor de realizar un propósito que va de acuerdo a los gustos que ustedes tienen. Dios nunca va a ir en contra de lo que ustedes quieren, nunca va a ir en contra de sus gustos, de sus sueños y metas y proyectos. Pero tenemos que hacerlas y cumplirlas de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso, querido amigo, yo quiero decirte en el día de hoy que tú tienes un propósito y un llamado de parte de Dios. Si tú estás con vida, si tú estás viendo este video, es porque Dios te planeó con un propósito. Dios cuando te creó te estableció con un propósito, un diseño. Y tienes que cumplir ese diseño. Yo te animo para que de parte de Dios lo puedas cumplir, para que puedas establecer el diseño que Dios ha preparado para ti. Si tú puedes cumplir el diseño que Dios ha preparado para ti, si tú puedes hacer la voluntad de Dios en tu vida, créeme que cada una de las cosas que tú tienes trazadas se van a empezar a dar de la mejor manera. Mucha gente me dice, Cristian, pero yo quiero hacer esto, pero las cosas no se me dan. Yo te puedo decir que si las cosas no se te están dando es porque estás un poco desviado de la voluntad de Dios. Pero si tú te encaminas a hacer la voluntad de Dios, si tú te encaminas a poner esos proyectos en la voluntad de Dios, créeme que se van a dar de la mejor manera. No te estoy diciendo que todo va a ser fácil, no. Tienes que guerrearla. Pero lo vas a poder lograr. Vas a poder hacerlo, vas a poder lograr que tus metas y proyectos se puedan realizar según la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirte eso, tú tienes un propósito en esta tierra y debes cumplirlo. Debes establecer el reino de Dios, debes cumplir el propósito por el cual Dios te ha llamado, querido amigo. Esa es mi motivación, esa es mi invitación para ti en este momento, para que tú puedas cumplir el propósito por el cual Dios te llamó, para que tú puedas cumplir las metas y propósitos que tú tienes, pero en Dios. Te bendigo y declaro en el nombre del Señor Jesús que tú puedes cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Si te gustó este video, no, por favor compártelo, dale a conocer a otras personas que también tienen un propósito en Dios. Comparte este video, compártelo con tus amigos, con tus conocidos, con tus redes sociales, en fin. Y nos veremos en un próximo video. Dios les bendiga.